Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete ya mismo y activa la campanita. Si quieres saber cómo ganar más de 50 premios que tengo para ti, incluida una lectura privada conmigo, es súper fácil, solo debes quedarte hasta el final y de esta manera también apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte que ya tenemos abierta agenda para las lecturas privadas con nosotros. Si quieres una, puedes contactarnos a Facebook o también en la cajita de descripciones o en el primer comentario te dejamos indicado cómo hacerlo. Bueno, contarles también que los invitamos siempre a dejar estas lecturas en lista de reproducción para que nos ayuden con su tiempo de visualización. Esta es una lectura general, no tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género. Si el día de hoy no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar en este momento entonces. Si no conoces tu signo ascendente, en la cajita de descripciones te dejé el link. Mensajito general para todos los amigos de Sagitario el día de hoy. Te dice, acoge la luz del cambio. Sé que a veces los cambios pueden ser algo difíciles, Sagitario. Sé que a veces uno ante lo desconocido lógicamente tiene miedo ante lo nuevo. Sin embargo, se acerca un cambio súper importante para tu vida y tienes que estar muy preparado. Es probable que algunos de ustedes ya estén en esta situación de cambio y el universo en este momento les está diciendo: atentos, atentos porque estos cambios los he puesto para que puedas evolucionar, para que puedas crecer, para que puedas estar en una situación mejor. Sé que en este momento para ti puede ser algo difícil comprender, viene nuestro bebé Habibi, puede ser algo difícil comprender por qué te están sucediendo ciertas cosas, por qué llega este cambio de manera tan abrupta, pero te aseguro que dentro de muy poquito sabrás que ese cambio traerá luz, traerá claridad a tu vida, a tu proceso y a muchas situaciones en las cuales no veías como un camino claro. Bueno, este ha sido el mensaje general para todos ustedes, los amigos de Sagitario. Vamos a comenzar en este momento con la lectura para el plano de lo sentimental. Puede ser, esto incluye para el novio, el crush, el ex, la amante, la esposa, para los que tienen una conexión especial con alguien. Pueden estar juntos o separados. Puede que incluso estén en contacto cero en este momento. Eso no afectaría nuestra lectura. Vamos a comenzar entonces. Quiero que en este momento digas en tu mente cuál el nombre de esa personita especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Ahora vas a decir en tu mente tu nombre y el nombre de esa persona especial. Por ejemplo, María y Juan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esta manera la energía queda mucho más impregnada y así podemos conectar y resonar más tú y yo. Vamos a empezar entonces a ver cuáles son los pensamientos de esta persona hacia ti. Comenzamos súper bien con la carta del astro, que augura una muy buena lectura. Sacaremos todas las cartas y luego pasaremos a hacer la interpretación. Comenzamos con la carta del astro, el as de copas invertido, la justicia, el 10 de oros, el 10 de bastos, el 7 de bastos invertido, el 3 de copas invertido, el loco, el 4 de espadas invertido, 5 de copas invertido. Muchas cartas que realmente invertidas tienen un mejor significado. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Cuál es el primer pensamiento que se le viene a esta persona a la mente cuando piensa en ti, Sagitario? Bueno, la carta del astro es una carta que me dice de alguien que te piensa con muchas esperanzas. Es una persona que te piensa con mucho amor, es una persona que te está pensando para bien. Para los que se preguntan si Habibi tiene un ojito, sí, sí tiene un ojito. Lo rescatamos así de una alcantarilla, siendo muy cachorro, y pues ya está aquí con nosotros. Bueno, entonces les estaba contando que la carta del astro nos augura una situación muy importante, una situación en la cual digamos que esta persona recobra la esperanza en la relación, pero también la carta del astro me habla acerca de claridad.
una situación que se esclarece, algo, un malentendido que estaba generando un obstáculo entre ustedes dos. Hay algo súper importante y es que siento que estos signos están rompiendo con ciclos karmáticos importantes. Estamos en una etapa de renovación, estamos entrando en este último trimestre del año, que será una etapa de cierre de ciclos. Y para ti, que ya se acerca tu fecha importante, tu fecha de cumpleaños, quiero decirte que sería importantísimo hacer este cierre. Siento que esta persona comienza a cambiar su percepción hacia la relación hacia ti por el hecho de que se empieza a cerrar esto. Terminas una relación karmática, terminas un ciclo karmático. Este ciclo karmático es representado por este as de copas invertido, que no solamente está afectando tu plano sentimental, sino también tu plano económico. Me dice la carta de la justicia que esta persona comienza a actuar con equilibrio a tu favor, ¿sí? Me dice, estoy reconociendo que realmente no he hecho las cosas bien contigo, Sagitario. Estoy reconociendo que este tiempo de distancia, porque esto me habla de una distancia, puede ser física o emocional. Este tiempo en el cual hemos estado separados ha sido un tiempo en el cual he empezado a comprender que me haces mucha falta, he empezado a comprender que para mí eres realmente importante y he empezado a darme cuenta de que no hay nadie como tú, ¿sí? Definitivamente empieza un nuevo ciclo, empieza una nueva etapa, empieza como el cambio radical. Siento que te quitas un peso de encima, así como esta carta de la justicia equilibra todo a tu favor. Para que la balanza se equilibre, el peso tiene que ser equidistante, el peso tiene que ser equilibrado, bien distribuido. Me dice por su parte esta carta del 7 de bastos, al estar invertido, que has estado viviendo un poco de ansiedad, de dudas, que has estado pensando si realmente esa persona especial va a querer o no rectificar realmente un error, pero yo te digo que hay posibilidades de cambio, ¿sí? Veo que esta persona era alguien como a quien le gustaba salir mucho, estar mucho con los amigos y como que la relación no era tan equilibrada. Parece ser que le dedicaba más tiempo a otras cosas, a otras personas que a ti. Sin embargo, esto se comienza a equilibrar de una manera buena, de una manera positiva a tu favor. Y esto me encanta para ustedes porque veo que llega esto con claridad, llega esto con más amor, llega esto con más una relación en la cual alguien dará un salto de fe para recuperar lo perdido, me dice este 4 de espadas. También esta sota que se encuentra aquí en este momento me dice que esta persona quiere proyectarse ahora a futuro. Siento que llega la claridad y la claridad les permite ver mucho más allá. Les permite ver que ahora, obviamente que ahora se pueden dar las cosas de una mejor manera. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y es que tú te has quitado la venda de los ojos. Lo que ha pasado es que de ahora en adelante tú ya empiezas a traer cosas buenas, cosas positivas, estás transmutando todo lo que empieza a llegar a ti porque has transmutado desde tu interior. Me dice que si usted está pensando en una recuperación de lo perdido, en reconciliarse con alguien, van a entrar en una etapa en la cual va a haber mucha mayor afinidad y se va a superar el distanciamiento y la crisis. Aquí me aparece este as de oros y me dice vas a empezar a triunfar, Sagitario, no solamente en el plano de lo sentimental, sino en todos los planos, y es porque veo que hay un cambio en ti. También este loco te habla del salto de fe que tienes que hacer para ir por esos sueños y esas metas. Me dice que al estar en pareja fue como que perdiste la autoridad sobre tu vida en muchos aspectos, que dejaste de lado sueños, metas y proyectos que eran realmente importantes para ti, simplemente por dedicarte al 2000% en una relación. Vamos a preguntarle al tarot de los egipcios, qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona por la cual estás preguntando. Si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita. Y de esta manera vas a poder estar en los en vivo donde te respondo preguntas gratis. Estamos preguntando qué siente, qué piensa y qué quiere. ¿Qué siente en este momento? Míralo tú mismo.
la carta del cambio. La carta del cambio llega. Es una persona que siente que realmente necesita dar este giro, como te dice el astro. Algo se ilumina, algo se aclara, algo sale a la luz para favor de toda esta relación. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Míralo tú mismo. La carta de la búsqueda. Te buscará para poder solucionar las cosas, para poder estar allí contigo, para poder hacer las cosas bien. ¿Qué quiere? Darle fin a esta tristeza. Siento que es alguien que ya no se ve sin ti, Sagitario. Siento que es alguien que encontró un compañero de vida que, si bien ha cometido errores por estos desequilibrios, ahora está arrepentido totalmente, ¿sí? Miren que me sale la carta del cambio y es una carta maravillosa, una carta positiva, una carta muy buena para ti, que augura grandes cosas. Da este salto de fe porque lo mejor está por llegar para esta relación. Los ángeles por su parte te aconsejan en este momento: el saber te da rectitud. Si vas a regresar con esta persona, que no sea por venganza, que no sea por cobrar más, sino porque realmente hayan sentimientos buenos hacia ti. Haz las cosas despacio si eso te da más seguridad al regresar, pero hazlas con todo el corazón. Esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión de amor con alguien. Quédense hasta el final para que de esta manera sepan cómo ganar sus lecturas privadas conmigo y más de 50 premios que tengo para ustedes. Vamos entonces en este momento a preguntar por los amigos que se encuentran solteros. ¿Qué viene en el amor para mis amigos solteros? Bueno, durante estos días siento que algunos de ustedes han tenido conexiones sexuales súper fuertes. Siento que algunos de ustedes están como en este plan de solo lo casual. Sin embargo, eso va como a pasar. Algunos están como en la euforia de que apenas han terminado relaciones. Eso va a pasar y con el paso de los días van a querer algo que les brinde mayor tranquilidad, mayor estabilidad. La carta del 9 de bastos me dice, ve con prudencia en estas relaciones casuales, porque siento que alguna de las dos personas implicadas en la relación casual parece no tener las cosas muy claras y luego se confundiría, no sé, con amor, con otra cosa, y luego esto se prestaría para problemas. A ti, los angelitos en este momento, a ti que estás soltero, te dicen: la victoria te dará paz. Si hablas las cosas claras desde un principio, será una victoria para ti. Y esto te dará paz, te evitará problemas y conflictos con otras personas. Vamos a preguntar por la parte económica de todos mis Sagitario y me dice proyectos fértiles. Recuerden que la luna también nos habla acerca de fertilidad. Hay alguien que se opone, que no es muy leal, no es muy bueno, no está siendo muy transparente y está sirviendo como de obstáculo. A veces quiere alejarte de un proyecto, de un sueño, de una meta, quiere desanimarte, pero lo hace desde la deslealtad, no porque realmente sea un buen amigo. La resolución de esa situación a través del 3 me dice: ten fuerza, porque así vas a tener éxito en cualquier empresa que te propongas en este momento. Apóyate en aquellas amistades que sí son sólidas, que tu intuición te dice que sí puedes confiar en ellas. Bueno, número de la suerte para ti el día de hoy: el número 19, y la carta del sol te dice que sales triunfante. Mucha fertilidad, mucho triunfo. La luna y el sol hacen esa combinación maravillosa de fecundidad. Buen tiempo para iniciar proyectos en tu vida. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, te voy a contar los premios y cómo ganarlos. Los premios son una lectura privada conmigo. También vamos a responder 50 preguntas que dejen en los comentarios en la semana. Esto sí, tienen que ser preguntas puntuales, si no, no valen. Si es de amor, dejen el signo de ambos. También otra forma de ganar son los en vivo, donde respondo sus preguntas gratis. Y además quiero comentarte en este momento que los requisitos son estar suscritos, darle al like con la campanita activada, y quiero contarte además que debes o cumplir el requisito también, que el día de hoy es naranja y la palabra clave es naranja, y además debes contarnos cuál es el recuerdo más bonito que tienes en la escuela o en el colegio. Bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón.